¿Qué es la apologética? Para poder contestar este tipo de preguntas de Dios, la ciencia, Dios enfrentando otras religiones, ¿qué es la doctrina cristiana en frente a otras creencias, otras verdades? Muchas veces utilizamos la apologética. La apologética viene del griego apología, que significa defensa. En realidad, la apologética puede utilizarse en diferentes rubros, no solamente en la teología ni el cristianismo. Nosotros podemos hacer apologética, o sea, defensa de ese argumento, en realidad en todos los aspectos del conocimiento humano. Aquí en particular lo vamos a ver como la rama de la teología cristiana que busca proporcionar esa justificación racional a los reclamos de la verdad. O sea, eso es que aquí es verdad, yo digo que es la verdad, tú dices que es la verdad, la ciencia o científicos a veces dicen que esa es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos comparar? ¿Cómo le entramos a ese rubro? ¿Cómo le entramos justamente a esa pregunta, a responder esa pregunta? ¿No? Entonces, justamente es la justificación racional para los reclamos de la verdad y la fe cristiana. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta apologética? Primero, justamente para mostrar esta fe cristiana, ¿no? La verdad de la fe cristiana. Es la verdad de la fe cristiana. Confirmar también la fe de los que ya somos cristianos, ¿no? Decir, ay, no, pues sí es cierto. Justamente en esa argumentación racional de la doctrina de la fe, para poder revelar y explorar las conexiones entre esta doctrina cristiana, o sea, de la fe, y otras áreas del conocimiento. Porque, pues como vamos a ver a continuación, la parte teológica y la parte de Dios, pues también es racional. Entonces justamente vamos a llegar a eso. La apologética responde a la pregunta, ¿qué garantía racional se puede dar a la fe cristiana? Esto es una pregunta completamente válida. No sé si algunos otros cristianos se la han hecho, pero realmente es una como proposición intelectual, ¿no? De todos, ¿no? Para poder tener justamente esta garantía racional que soporte nuestra fe. Esto es completamente válido, el poder querer conocerlo y profundizarlo, ¿no? Entonces aquí, cuando uno se mete a este rubro del conocimiento, de la teología, que es la apologética, descubrimos, wow, que increíblemente la fe cristiana tiene lógica y tiene evidencias. Y presenta justamente esta verdad objetiva sobre la realidad. ¡Wow! O sea, no solamente estamos hablando de espíritu, de Dios revelado en nosotros, que claro que por supuesto que sí, sino también conjuntamos todo eso con la razón. Entonces, una vez que ya estamos posicionados en este rubro, en este lugar, en esta apologética, en esta teología, entonces podemos llegar a tratar de responder la pregunta, ¿no? Desde una posición, pues más dentro del pensamiento, ¿no? La fe es opuesta a la ciencia. Dios y la fe son opuestos a la ciencia. Entonces, como les decía, estamos posicionados en la apologética, en la teología, y ahorita voy a hablar un poquito de historia de la ciencia, porque fíjense que justamente esta pregunta pues es relativamente nueva, o sea, de unos siglos para acá. Estamos hablando de el siglo XIX. En el siglo XIX fue un siglo que realmente hubo muchísimos cambios de todos, independencias, de colonias, evangelización. O sea, la verdad es que hubo muchísimas cosas pasando en la geopolítica del siglo XIX en todo el mundo. Entre ellas, un boom de filósofos y de científicos. Estos filósofos, que por ejemplo como son Nietzsche, Schopenhauer, Marx y todos ellos, si bien tienen unas ideas súper brillantes, en la base de su filosofía estaba el ateísmo, justamente eran antiteístas completamente. Algunos científicos como Darwin, que si bien nos entregó unas cosas muy padres a partir de la ciencia, también luego eran posiciones completamente antiteístas. Entonces ahí empezó a haber una revolución como del pensamiento, ¿no? Una revolución cultural que en realidad siguió en el siglo XX y sigue hasta ahorita, sigue hasta el siglo XXI. Algunas ramificaciones de ese boom filosófico que hubo en ese siglo es lo que ahorita vemos. Por ejemplo, como la corriente filosófica del existencialismo, el objetivismo, el humanismo secular, el nihilismo, que es la pasión, el placer, el empirismo lógico, obviamente el marxismo, que lo vimos mucho el siglo XX, feminismo, movimiento racionalista, método científico como filosofía, neopositivismo. O sabemos que hay un montonísimo de corrientes filosóficas que son antiteístas.
anti-Dios completamente. Eso no quiere decir que algunas cosas puedan ser interesantes de todas estas filosofías, ¿no? Sin embargo, está esta parte que no encuentran cómo incluir a Dios en todos esos pensamientos. Entonces estamos viendo y estamos viviendo justamente en una época donde ya está siendo más difícil encontrar personas que crean en el Dios de la Biblia. O sea, estamos invadidos de tantas filosofías, imagínense, de tantos siglos atrás, que ahorita ya es súper difícil y ya empezamos a ser raros los que creemos en este Dios de la Biblia. Entonces, como lo hablamos en programas anteriores, pues muchas veces este choque entre ciencia y Dios habla justamente de esa indiferencia a querer conocer bien las dos áreas en particular. O sea, si realmente las quieres conocer, pues vas a encontrar esa complementariedad que tienen. Entonces, justamente la indiferencia y la ignorancia acerca de estas dos grandes áreas, pues es lo que nos hacen creer que pues son opuestas, ¿no? Pero como les comentaba, vamos a hablar un poco de la historia de la ciencia. Pues hay un historiador de la ciencia justamente que se llama Peter Harrison. Él llega a esta conclusión. Lejos de retrasar la aparición de la ciencia moderna, el cristianismo lo impulsó. O sea, una vez haciendo la recapitulación del progreso científico y el progreso religioso o teológico, se dan cuenta que en realidad no lo quitó, sino lo impulsó. ¿Por qué? Veamos. Johannes Kepler, en 1517 y de 1630, que es donde vivió, realmente nosotros científicos sabemos más o menos quién fue Kepler, ¿no? Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario, que son elípticas, y justamente él era un cristiano completamente devoto. Fíjense que escribió: el objetivo principal de toda investigación del mundo exterior debe ser el descubrir el orden racional que le ha sido impuesto por Dios y que nos revela en el lenguaje de las matemáticas. ¡Wow! Aquí jamás su búsqueda de conocer cómo funciona el mundo chocaba con su fe, para nada. También dijo: solo creo en el servicio de Jesucristo, en Él está todo el refugio y el consuelo. Aquí vemos que Kepler solamente va más allá. O sea, no solamente es el hecho de un Dios creador, que lo estoy entendiendo más, sino Jesucristo. Que justamente que hay un parteaguas, ¿no? Un parteaguas. Porque muchos pueden creer en Dios como tal, como un todo ser, pero ya hablando de Jesús como hijo de Dios, pues ahí es cuando la puerca tuerce el rabo a veces, ¿no? Pero Kepler lo pudo sobrellevar, sin problemas. Por ejemplo, Michael Faraday. Faraday también sabemos, super Faraday, está increíble. Él vio muchas cosas, hizo descubrimientos súper interesantes de la electromecánica, de la electroquímica. O sea, él estuvo súper en eso, súper clavado en eso. Y fíjense que cuando estuvo en su lecho de muerte, le preguntaron: oye, Michael, ¿qué nuevas especulaciones, qué nuevas cosas traes en tu mente? Y entonces él contestó, obviamente parafraseando, ¿no? Dice: especulaciones no tengo ninguna. Ahora tengo certeza. Doy gracias a Dios que no descansa mi cabeza moribunda en especulaciones, porque sé en quién he creído. ¡Wow! Se citó así completamente el apóstol Pablo. Y estoy persuadido de que es capaz de guardar lo que le he encomendado para este día. ¡Wow! Vemos que aquí su fe pues realmente estaba súper firme, como les decía, pues realmente hasta citó a Pablo, ¿no? De que yo sé en quién he creído. Y eso jamás se contrapuso a todas sus aventuras científicas. Y ahorita quiero hablar de Galileo, porque muchas veces algunos toman el estandarte también de Galileo. No, pero es que pues la iglesia y Galileo no lo permitía. Entonces vamos a entender un poco acerca de la cosmovisión que había en ese momento y qué fue lo que pasó con Galileo. Galileo en realidad pues fue un firme creyente en Dios toda su vida. O sea, en realidad el problema que tenía Galileo no fue con Dios, o sea, ni con la Biblia, fue con la iglesia, fue con el clero, con el alto clero, que obviamente estaba, pues en ese entonces, dirigiendo todas las cosas. De hecho, fíjense que hay una cartita que Galileo le escribe a una duquesa. Se llama ese documento Cartas a la duquesa Cristina en 1615. Y ahí, en ese documento, Galileo escribe cómo
describe cómo pues realmente él no tuvo problemas con sus descubrimientos científicos con sus compañeros astrónomos jesuitas, no porque eran jesuitas, todos estaban ahí, sino más bien con los científicos que eran muy aristotélicos. La cosmovisión en ese momento, el siglo XIX y antes, era mucho de Aristóteles. Aristóteles decía que el universo era inmutable, que no cambiaba. Entonces, pues con todos los descubrimientos, las observaciones que estaba viendo Galileo, dijo, no, pues sí, sí cambia, o sea, sí se mueve. Sí se mueve. De hecho, él hizo una observación, está padrísimo. En 1604 está descrito que Galileo vio una supernova. Entonces dijo, no, pues es que sí está cambiando, ¿no? O sea, sí es un movimiento cambiante. Entonces esto completamente chocaba contra el movimiento y cosmovisión aristoteliana, que no solamente los científicos seculares tenían, sino también pues el alto clero. O sea, realmente era una cosmovisión generalizada. Entonces, pues chocaba completamente. Pero la verdad es que Galileo pues siempre creyó en Dios, ¿no? Aquí está que esta filosofía, justamente en el mundo medieval y religioso, se empezó a desquebrajar. ¿Cómo se empezó a desquebrajar? Pues con la Reforma, que ya también hemos hablado de algunos programas de eso. La Reforma abrió la posibilidad de justamente no estar sujetos a estas tradiciones y formas de pensar, ¿no? Y formas de pensar, que eran filosofías, ¿no? Que tomaban como esa generación y todo el mundo como que pensaba lo mismo, que es lo mismo que está pasando ahorita, ¿no? Es como una filosofía que se generaliza y si está en contra de ella, pues, ¿no? Por ejemplo, ideología de género, ¿no? Que ahorita es lo que más me viene a la mente y que está así, ¿no? Es una filosofía, una forma de pensar que pues está adentrando a todos los niveles, a todas las esferas. Entonces, pues justamente la Biblia pues siempre ha sido un parteaguas, o sea, la verdad es que siempre ha estado como en contra de todas esas filosofías, no porque estuviera en contra, sino porque la verdad realmente pues se contrapone. Entonces, en la Reforma justamente fue cuando mucha gente empezó a regresar a la palabra de Dios y no a las tradiciones de la iglesia, no a los pensamientos, filosofías, sino lo que la Biblia siempre había hablado. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, el historiador de la ciencia Huxley citó en 1890, y lo podemos leer, dice, la creencia común es que la relación entre la religión y la ciencia en los pasados siglos han estado marcados por hostilidad, pero esto no es históricamente cierto. Y lo que hay que ver es cómo este pensamiento más bien ha llegado a tener tanto respeto, porque todos pensamos que siempre ha sido así. Y ahorita, pues vemos así que no. Justamente vemos en hechos que no es cierto, que no ha estado siempre en contraposición. ¿Cómo llegamos a estar en esta contraposición? Tomando como base el libro de John Lennox de La ciencia enterrada a Dios, que tomé base para este programa, hacen dos preguntas súper importantes. Entonces, ¿cómo llegamos? A ver, desde un Newton, ¿no? Desde un Faraday, desde un Galileo, cristianos, teístas, a lo mejor a ahorita un Hawking, ¿no? Que es súper brillante en astrofísica, pero que sí, su filosofía, pues es un poco pobre, ¿no? Y es ateo. ¿Cómo pudimos llegar a eso? Entonces, la explicación aquí es respondiendo a la pregunta, ¿realmente la ciencia puede explicar todo? Pues claro que todos alzamos y decimos, no, tanto teístas como científicos, ¿no? Claro que no lo explica todo. Si no, imagínense, si la ciencia explicara todo, ¿qué haríamos con el arte, con la literatura, con la historia? ¿Qué haríamos con todo lo demás? No, o sea, sería inútil. Entonces eso quiere decir que nada de eso es verdad y que solamente la ciencia es racional. Pues claro que no, imagínense. Este tipo de pensamientos se llama cientismo. Y muchas veces sí lo refieren como una propia religión. O sea, la verdad, tiene su grado de fe el cientismo. ¿Por qué? Porque pues no, sabemos que realmente no, la ciencia no explica todo. Entonces, el creer que sí le aplica una parte de creencia.
Por eso les digo que aplica una parte de fe, ¿no? Y que muchas veces se refieren a los cientistas como religiosos. Cambian la religión de un Dios por la ciencia, pero que de todas maneras involucra filosofía y creencias, no solamente ciencia, ¿no? Entonces, fíjese que hay una cita bien interesante de Einstein que dijo que los científicos eran malos filósofos. Que la mayoría de los científicos eran malos filósofos. ¿Qué cosa, no? O sea, pues sí, claro, no todos, pero pues igual algunos. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? ¿Cuál es la clave de todo? Bueno, el problema es que se piensa que el pensamiento científico es el pensamiento racional. O sea, no, esa es la clave. O sea, no es que si es ciencia, entonces es racional. Utilizar como sinónimos pensamiento científico y razón, pues ahí es donde está el gran error, como si las otras disciplinas, incluyendo la teología, no fueran racionales, no fueran racionales. Entonces aquí vemos que la razón es mucho más amplia y va más allá que la ciencia. Su alcance es muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Entonces, llegamos a lo que es la analogía del pastel para poder explicar esto. La analogía del pastel es el siguiente. Tenemos que nuestra tía Matilda nos trae un pastel. Queremos explicar el pastel, entonces pues le vamos a llamar a bioquímicos, a químicos, a matemáticos, a físicos que expliquen el pastel. Ok, entonces, bueno, ya llegan todos los científicos y entonces empiezan a ver lo del pastel, ¿no? Entonces, los bioquímicos van a poder decir que pues que tiene proteínas gracias a las estructuras de las proteínas, las estructuras de todo, cómo interacción entre ellas. Súper bien. Eso nos los va a poder explicar el bioquímico. Los químicos, pues es que tiene los elementos, tiene carbón, tiene hidrógeno, tiene todo esto. Los físicos probablemente analizarían el pastel por términos de partículas, ¿no? De partículas fundamentales, ¿no? Entonces, pues es que el átomo del pastel. Los matemáticos podrían aún hacer ecuaciones que expliquen el movimiento o el desarrollo de esas partículas fundamentales, ¿no? Del pastel. Entonces, ¿qué obtendríamos de esas ciencias duras? Sabríamos de qué está compuesto el pastel, ¿no? ¿Cómo fue hecho el pastel? Sin embargo, no sabríamos qué motivó a tía Matilda a hacer el pastel y a darnos el pastel. Y aquí justamente está el parteaguas. A menos que no le preguntemos directamente a la tía Matilda, no vamos a saber el propósito del pastel. No lo vamos a saber. Entonces aquí es cuando llegamos a la limitación de la ciencia experimental. Podemos conocer la naturaleza, podemos conocer la estructura de las cosas, del mundo. Está padrísimo, de nuestro cerebro, de nuestras células, de nuestra bioquímica, de nuestros neurotransmisores, de todo podemos conocer y está hermoso, es padrísimo conocerlo. Es fascinante como hecho científico, como tal, el poder conocer es increíble, pero no el propósito. Peter Midweather, que es un premio Nobel, dijo: los límites de la ciencia están descritos en la inhabilidad que tiene para responder a algunas preguntas que aún hace un niño. Por ejemplo, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de la vida? O sea, es por eso que entonces pues, te vas a otro ramo filosófico, ¿no? Te vas a otro ramo filosófico para poder contestar estas. Entonces, ¿hay que escoger entre la ciencia y Dios? No, por supuesto que no. Y justamente me voy a adentrar a algunos pensamientos acerca de Dios. Sí, estamos hablando de que hay muchos científicos que dicen que no creen en Dios porque muchas veces Dios se pone para llenar huecos, no para llenar vacíos, para llenar justamente esos vacíos. Y la verdad es que si vemos los dioses
como lo veíamos en programas anteriores. Si vemos esos dioses griegos o esos dioses prehispánicos, que justamente era el dios del trueno, el dios de la lluvia, no se podían explicar los truenos, por ejemplo, no se podían explicar la lluvia, entonces pues claro que era el dios de la lluvia, el dios del trueno, pero una vez que la ciencia pues obviamente avanzó, pues se dieron cuenta que no era el dios del trueno, sino pues las cargas eléctricas y todo lo que pasa en el cielo que hace que haya truenos, ¿no? Porque llueve, ¿no? También cargas eléctricas, positivas, negativas, el agua se condensa, adquiere cierto peso y baja, ¿no? Entonces, si pensáramos en un dios o si creyéramos en un dios griego, un dios prehispánico, pues sí tendríamos que elegir, o sea, entre Dios y la ciencia, ¿no? Porque pues estamos viendo que ya tiene explicación, pero no. Eso es lo maravilloso. Nuestro Dios bíblico no es ese Dios, no es ese Dios, no es el Dios que llena vacíos, es el Dios del todo, es el Dios que lo conforma todo, completamente. Entonces, el cristianismo hace y argumenta que realmente no hay por qué elegir, ¿no? Podemos disfrutar de todo el rama de conocimiento, tanto teológico, ¿no? De Dios, quién eres tú, por eso estamos viendo los atributos, de Dios, quién eres tú, quién dices que eres, no conforme lo que yo pienso, sino como lo que tú dices que eres, y Él dice que es el todo, ¿no? Que es omnipresente, que es omnipotente, que en Él está toda la sabiduría, toda la inteligencia, toda la verdad. ¡Wow! Entonces esto no nos limita para nada en nuestras aventuras científicas, ¿no? Para nada, no es limitante, al contrario. Vemos que un gran porcentaje de premios Nobel son judíos, por ejemplo, son teístas o son cristianos. Hay muchos premios Nobel teístas de física y de bioquímica. Entonces ahí vemos que realmente esta es una falacia. O sea, sí es una mentira que Dios y la ciencia puedan estar contrapunteadas. Les digo, por lo menos el Dios bíblico no lo está. Aquí podemos hablar ya más profundamente acerca de, bueno, ok, el Dios bíblico no se contrapuntea con el racionalismo científico, pero que de Jesucristo. Y si quieren que abordemos este tema, pues puedo hacer otro programa. La verdad es que este tema es muy, muy, muy amplísimo. Cómo llegar de ese Dios omnipotente, poderoso y de todo, a Jesús, que justamente es pues uno de los grandes problemas, ¿no? De los científicos o de la gente atea. Aquí es importante ver que tanto los ateos, que son los que se describen a sí mismos que no creen en Dios, como los agnósticos, pues difieren en muchos pensamientos. Los agnósticos son las personas que no saben si sí existe Dios o no, ¿no? O sea, están así como que, pues no sé, lo dudo, porque no hay algo que realmente, un método científico, ¿no? que me asegure que Dios existe. Entonces, por lo tanto, no puedo ni asegurarlo ni descartarlo. Esos son los agnósticos, justamente. Entonces, aquí vemos como un Dios verdadero, un Dios que sí existe, un Dios omnipotente, omnisciente y todo, pues te da plena libertad de, ahora le entiende todo lo que hice, ¿no? Entiende en parte, porque realmente no vamos a entender completamente toda la naturaleza, pero entiéndelo. Y entonces, mientras más estamos así, más maravillados de Dios podemos estar. Entonces, cuando Newton escribió su Principia Matemática creyendo en Dios, podemos ver cómo es así para todos nosotros. Cuando más entendemos sobre algo, más admiramos al Creador. Por ejemplo, un arte bello o complejo, mientras más lo entendemos, pues más admiramos la mente de la persona que lo hizo, ¿no? O sea, más admiramos a Rembrandt, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! Cuanto más entendemos sobre pintura, ¿no? Así de wow, escultura, Miguel Ángel, ¿no? Así wow. Entonces, no es difícil suponer que mientras más Newton entendió el funcionamiento del universo, más admiró el genio del Dios que lo hizo funcionar así. Como lo dije al principio, este es un tema súper amplio y mientras más conocemos y nos adentramos de ciencia, pues más admiramos a Dios, más podemos admirar a Dios. Podemos hacer ciencia siendo teístas
o siendo ateos, pero la cosmovisión es la que cambia. Y a lo largo de la historia vemos cómo esta parte teísta inclusive hasta promueve el pensamiento científico. Espero que les haya gustado este programa. Nos adentramos ahora sí un poquito a la historia de la ciencia. Les digo, este tema es muy, muy amplio. O sea, sí podemos tomar muchísimos argumentos. Si quieren que los tomemos así, díganme. Y hacemos otro programa específicamente de argumentos científicos en contra de Dios. Podemos entrar en ese tema. Que estén súper bien, que tengan muy buena semana. Nos vemos. Bye.